Listo, ahora sí. Esto salió perfecto, ¿no? Tiene buena conexión y buena manager en la casa, igual que Sí, aquí. no, fundamental porque si está en manos mías, jamás lo lograría. Además, ese ambiente tuyo ahí con la impresora de blanco y negro es chévere, ¿no? Sí, en Ese es tu realidad laboratorio. es de los espacios más silenciosos de la casa porque tengo mucho perro, hermano, entonces a veces se alborotan y es horrible. Bueno, para quienes están llegando, yo soy Oscar Garcés de Cámara Lucida. Estoy con el amigo, creo que de esta ciudad que tanto quiere, que es Andrés Sierra, gran fotógrafo y artista. Fotógrafo de los 17 años. Él no quiere que hablemos de su hoja de vida ni del tiempo, pero todos lo conocemos, todo lo que ha construido, todo lo que ha hecho como fotógrafo y como artista. Igual, recordar que eres fotógrafo desde los 17 años que obtuviste tu primer premio, por decirlo así, para que lo sepan quienes nos están llegando. Tu gran pasión en fotografía, la fotografía en blanco y negro. Eh, de hecho, yo estoy en una exposición tuya en París, pues fue muy chévere. Docente, creo que lo de docencia nos sirve un poco para hablar de la conceptualización, que ha sido docente en UPB, en Bolivariana, en Europarí, múltiples exposiciones, pues sería hablar de muchas exposiciones que has tenido en tu carrera, pero hoy nos reunimos y de pronto me lo diste, no hablemos de todo lo que hemos hecho, nuestra hoja de vida, de tu hoja de vida, que yo creo que aquí es lo importante, sino que hablemos de temas de fotografía y un tema que me parece que es muy interesante, que me propusiste, eh, de conceptualizar, cómo conceptualizar una idea que has tenido está pasando un poco con el docente universitario y esa pasión por el blanco y negro y por el arte. Y algo muy importante, que no sé si todos los que nos ven sabían, es que tu carrera es de psicólogo. Entonces, yo creo que todo ese conjunto hacen que de alguna manera no sea tomar fotos por tomar fotos, o por ser simplemente fotógrafo publicitario, fotógrafo comercial o un artista, sino que se reúnen muchas cosas para empezar a hablar de conceptos. O sea, ¿qué es esa palabra y qué significa esa palabra para ti conceptualizar? Conceptualizar, yo creo que es el mayor problema y el mayor karma y el mayor tormento de los fotógrafos y de cualquier artista, de cualquier pintor, de cualquier escultor. A ver, inicialmente, cuando no habían tantas academias de fotografía, Oscar, yo pienso que los fotógrafos que eran aficionados a coger una cámara y salir a tomar fotografías estaban un poquitico más libres de ese concepto de presión que es trabajar con base en un proyecto, con base en un portafolio. Antes yo pienso que se tenía más la libertad de fotografiar muchas cosas eh, libremente, que a lo mejor con el tiempo eso va cogiendo forma. Hoy en día yo pensaría que esa presión por los docentes de inculcarles a los estudiantes no me trabaje como fotos aisladas, sino métase de una en eso, me parece que es un poquitico peligroso porque la conceptualización va llegando con los años, va llegando con el tiempo. Uno no puede arrancar a ser chef y ganarse ya una estrella pues de pues, Michelin en un restaurante, no, uno tiene que ir pasando por ciertos procesos evolutivos, tiene que ir madurando ciertas cosas y eso va llegando solo. Entonces, yo diría que lo más incómodo para un fotógrafo es la presión, es sentirse que tiene que obedecer y tiene que trabajar para darle gusto a alguien, o a un público, o a un espectador en una exposición, o a un galerista, o a alguien, trabajar bajo encargos de producción, yo pienso que es una trampa mortal. Entonces, a ver, yo siempre he sido muy partidario de que a la hora de uno conceptualizar un trabajo,
a la hora de uno querer ahondar en un tema determinado, el Internet ha sido un facilitador y una trampa mortal también, porque la gente en busca de una supuesta originalidad en los proyectos, de pensar que se va a meter en algo que nadie lo ha hecho, es un grave error, porque ahí estamos hablando de un enemigo muy grande a nivel creativo que es el ego, es uno pensar que uno está cumpliendo con unas expectativas a alguien o a uno mismo. Entonces eso es el primer factor que imposibilita mucho. Entonces hay mucha gente que simplemente está en la presión de cranearse temas que no se hayan hecho, y eso no hay. Todo se ha hecho, todos los proyectos están reinventados, están hechos, están producidos, unos con mayor éxito que otros, pero encontrar algo virgencito no tiene sentido y es muy complicado. Entonces, cuando la gente empieza a gastarse muchas horas y muchas neuronas como diciendo, a ver, ¿a qué le trabajo yo? ¿Qué no ha hecho el planeta en fotografía? Entonces, cuando se supuestamente se le prende al personaje ese bombillo que dice, uy, esto no lo han hecho, empieza a buscar en su primer trampa, que es el Internet, a mi manera de ver. Entonces uno empieza a buscar, listo, a ver, bombillos quebrados, estripados en la carretera, pum. Ah, no, esto está muy poco explorado. Empiezan a buscar en el internet y empiezan a ver un mundo de fotografías. Entonces ahí empieza una mezcla entre lo que el fotógrafo está pensando, lo que el fotógrafo quiere, y el resultado final se va a ver completamente saboteado. Siempre he sido muy partidario, Oscar, de pensar que el ser humano desde el momento en que nace hasta el presente ha tenido una serie de informaciones educativas en el colegio, en la universidad, en las películas que uno ve, en los libros que se leen, en todo, completamente todo. Entonces uno va generando un backup, va generando una información interior que yo pienso que ahí van a estar los futuros proyectos artísticos de alguien. Porque cuando en realidad una obra transmita esa pasión, esa sensación o de dolor o de cualquier cosa o de placer general, es porque el artista en realidad se está volcando en términos de imágenes hacia unas emociones que están en su interior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el Internet, y volviendo a ese tema, cuando la gente busca el Internet es una cosa muy limitada y se puede volver un popurrí de ideas que pueden llegar a enloquecer al personaje. Yo pienso que lo más sabio es esperar, calma. O sea, uno debe de esperar que las ideas vayan llegando, que las emociones y toda esa cocción interior y emocional en un momento determinado aflore. Estamos hablando para las personas que tienen obviamente un Esa bagaje, sensibilidad. esa sensibilidad, ¿sí me entendés? Porque yo pienso que no todo el mundo pues nació para ser fotógrafo, ni todo el mundo va a ser un fotógrafo exitoso en su forma de conceptualizar. Pero sí hemos sido muy castrados por la sociedad de inhibir cierto tipo de pensamientos, de inhibir cierto tipo de emociones, que ahí es donde está el tema. Uno a veces se le vienen a la cabeza pensamientos e ideas que uno mismo se los va bloqueando, uno mismo se los va, como el río Medellín, se va canalizando hasta que se vuelve una recta. Entonces cualquier manifestación de curvatura, entonces uno dice, no, 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 vení que esto puede ser algo que no guste, o con esto me pueden acribillar, o con esto me puedo meter en problemas donde llegue a hacer esto. Entonces hay una serie de problemáticas sociales, de mojigaterías, de moralismos, de todo que van haciendo que la gente que es creativa tenga un gran enemigo que es el miedo a crear algo por, por ese temor de si va a ser aceptado o no.
Primer error. Siempre he sido muy partidario que la creatividad y el miedo no se deben conocer. Son enemigos que deben estar en los extremos opuestos. Uno nunca puede crear con una premisa de miedo. Ni Ahora, actuar con miedo, ¿no? ah, y Ni no, actuar claro, con miedo. claro, o sea, si el miedo es la sensación que tú vas a trabajar como concepto, está muy bien sentirlo, pero de resto no pensar, es que pensar tanto en el qué dirán, en el qué va a pasar con eso. Mira, yo hace muchos años, Oscar, he sido muy ajeno como a la parte de las redes y de este tipo de cosas. Ahora en este proceso de cuarentena, eh, empecé Tuvimos a, fortuna nosotros. empecé a decir, como ve, y alguna gente me había dicho, vos, ¿por qué no pones tus trabajos en las redes? Hombre, porque yo tenía como esa percepción de que ante la primer teta que mostrara tenía que ponerle un tachoncito negro o en los genitales o en cualquier tipo de moralidad. Y yo dije, no, yo jamás voy a violentar una fotografía mía con algo que no esté conceptualizado. O sea, yo no voy a tapar un pezón por nada del mundo, no voy a tapar un órgano genital por nada del planeta. Mejor no lo hago. Empecé a postear algunas imágenes y nada, fueron pasando como por una autopista y mucha gente me ha hecho por la pregunta, ¿vos por qué es que no te vetan en Instagram? Pero yo no tengo ni idea, o sea, no he hecho nada ni quiero que llamar esa energía, pero pienso que según parece, según me han dicho, es cuando la gente denuncia algo, entonces cuando la gente entra en unos cortocircuitos estéticos de ver algo y decir esto violenta mi estructura psicológica o no. Esto lo violenta o pasa derecho. Entonces, cuando uno llega a ese punto de estarlo evaluando todo y de saber qué está bien y qué está mal para mi estructura psicológica, ya estoy jodido porque ya no estoy mirando nada con la objetividad y con la belleza de observar las cosas por lo que son, sino por lo que yo pienso y por lo que yo interpreto algo. Entonces, a mí me parece muy sano en la sociedad que uno está sometido permanentemente a estimulaciones. Cuando uno ve algo que simplemente le choque, lo cuestione, lo ponga en un corto emocional, quédese quieto, vívalo, sienta ese proceso, no arranque como un chimpancé a decir, uy, mira aquel, mira esto, porque entonces nunca las sociedades van a evolucionar ni van a tener la capacidad de mostrarse como son. En el proceso creativo, yo pensaría que uno no puede estar sometido a ese miedo del que dirán. Eso nos ha matado y nos va a matar. Uno debe crear libremente en lo posible, obstaculizar ningún tipo de cosas. Yo nunca me limito a ningún pensamiento abominable, perverso. O sea, siempre dejo que las cosas fluyan abiertamente. Yo no Pero sé si bueno, fue que ahí me estás escuchando bien, o yo te estoy viendo así como... sí, 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 sí. Bueno, como en Ahí te cámara estamos lenta. oyendo. Ahí Listo, nos puso listo. Olga Luz un ok, ahí no estamos oyendo. Es que hay veces la señal. Tú sabes que todavía nos falta llegar al 5G para poder tener señales estables. Estamos en ese proceso, todavía es un poco lento. Pero hablando de esa conceptualización, y creo que lo que has dicho es muy sabio, inclusive por ahí nos han comentado de que les agrada mucho escuchar tus palabras con mucha sabiduría. En ese tema conceptual, y lo dices muy claro, uno no nace aprendido, ni nace sabio, ni se le prende el bombillo de la noche a la mañana, pero muchas veces hay que buscar referentes, o hay que seguir a alguien que a uno lo inspire, quizás no para imitarlo, pero sí como para decir, este camino me gusta, este trabajo de este artista. Si alguien, por ejemplo, sigue a Andrés Sierra a decir, me gustan los desnudos, me gusta su actitud, me gusta que no le importa un poco lo que sienta la sociedad, sino que yo quiero contar mi obra con lo que vivo, con lo que siento, con lo que vibro. Pero hay que tener como también un norte o buscar ese norte, como para conceptualizar de dónde se pega uno. Digamos que no se pegó de internet. Si se pegó de los pensamientos, entonces hay que estarlos anotando cada que uno
se le ocurra algo para que después yo había pensado esto y no lo hice. Pero ¿de dónde puede uno llegar a esas ideas que le permitan conceptualizar? ¿De dónde pegarse? ¿A qué artistas seguir? Obviamente, puedes hablar de los artistas a quienes tú admiras, pero ¿cómo lograr que eso crezca en la mente, en el corazón, en esa ansiedad un poco de crear? Ese es un tema conflicto para mí, porque sigo siendo muy partidario de tratar, y esto va muy en contra de la sociedad actual, tratar de no ver mucho. Sería lo ideal. El otro día, hablando con un fotógrafo, un colega, él me decía, no, es que me parece que es fundamental uno estar visitando museos del mundo, ver libros todo el día, a ver en qué está la jugada, a ver qué es lo que se está moviendo. Entonces yo decía, ¿qué estás diciendo, por Dios? O sea, ¿cómo que qué se está moviendo? O sea, ¿cuál río están dando para tirarse y flotar con ese río? O sea, eso es lo que, eso es un tema que soy un defensor de que lo que más hay que observar son las perversiones interiores, son los pensamientos perversos. ¿Cuántas veces uno tiene en silencio, en un momento de intimidad, uno tiene ciertos pensamientos, pero puede que uno mismo se los bloquee, porque uno se va a contestar, uy, ¿qué estoy pensando, por Dios? ¿Qué estoy diciendo? Cualquier tipo de manifestación creativa, de pensamiento, de cosa que uno pueda hacer, que se salga dentro de esos patrones moralistas, educativos que hemos tenido a lo largo de la historia, nos van a bloquear posiblemente los futuros trabajos. Entonces, pues hombre, uno que le dijera a un monje del Tíbet que lleva encerrado en un cuartico de 4x4 meditando y no necesita ningún tipo de estimulación. No, tenés que estar mirando más internet, monje, a ver qué es lo que está manejando en el mundo. Son dos visiones completamente distintas. Es innegable que uno donde viva, uno no esté sometido a un bombardeo permanente de cosas, de informaciones, de películas, de comentarios. Yo creo que con eso es suficiente. No es uno negarse a ver el trabajo de la gente, ¿no? Pero es que eso va a ir llegando. Eso va a ir llegando, pero no, pero mirarlo con aceitico en el cuerpo para que no se pegue nada. Tratar de ser casi que impermeable a ese tipo de cosas. Eh, Obviamente uno cuando descubre a grandes genios de la humanidad y uno dice, por Dios, ¿qué es esta mente, la de este personaje? A mí me ocurrió cuando vi por primera vez el trabajo de Peter Wilkin. Yo el Peter Wilkin, yo miré un libro del hombre, ni siquiera era un libro, era una revistica donde veía 5 fotografías. En ese momento no había tanto acceso a internet, no había tanto, eso fue hace muchos años. Y yo dije, yo no dormí esa noche, yo dije, ¿qué es esta aberración de fotógrafo? Pero qué belleza de fotógrafo. Entonces tuve acceso a conseguirme un libro como para profundizar un poquitico en la estética de ese hombre y me maravilló. Las películas de Woody Allen me parecen impresionantes, pues los trabajos de Francesca Woodman, toda la gente que plasma lo más profundo de su ser en una obra, son los personajes que yo diría, cuando uno los ve, uno dice, plop. Está el trabajo, por ejemplo, de David Nebrea, que es un fotógrafo que toda su vida, a raíz de una esquizofrenia, el tipo estuvo encerrado en un apartamento durante años, él todavía está vivo. Es un personaje que nunca salió de su casa. Tenía, obviamente, como dije, una esquizofrenia. El tipo era estudiado en artes plásticas y yo creo que casi que un representante de él iba a recoger su obra por debajo de la puerta y todo su proyecto era con él. Es un trabajo que solamente han publicado, si no estoy mal, unos libritos a nivel universitario en España y es un trabajo bellísimo. Una vez un galerista de Bogotá quería hacer una exposición mía con David Nebrea y obviamente para mí hubiera sido un honor, pero
trataron de contactar al galerista en París que tenía obra de él, dijo, no, este hombre ya está más tostado, este tipo ya ni es capaz de sostener una conversación, o sea, este tipo ya se perdió de este planeta, desgraciadamente. Les recomiendo que busquen y lo exploren para que vean lo que es un personaje que creó toda su vida a partir de su enfermedad mental. Pero no hay que ser Wow. enfermos mentalmente hablando, no hay que tener esquizofrenia. Hay que tener es capacidad para observarnos a nosotros mismos. En estos días, con algunos de los trabajos que he mostrado, he visto que positivamente o negativamente alguna gente se ha sentido Choca. atraída por mi trabajo, se ha sentido inspirado de alguna forma con mi trabajo, pero no tanto como con las fotografías mías como tal, sino con la sensación de libertad que ven en mi trabajo. Yo sí considero, Oscar, que como mi trabajo es completamente ajeno al arte, es la fotografía comercial, he tenido la gran fortuna de que mis ingresos obedezcan así si vendo una fotografía de carácter personal o no. Me ha dado un sustento económico para poder hacer cosas sin necesidad de tener una aprobación de alguien o si les gusta eso o no les gusta aquello. Entonces, eso hay que defenderlo a capa y espada. Hay que defender que cuando uno está haciendo un proyecto no lo muestre, no se lo muestre a nadie, absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque es que esa persona te puede bloquear un proceso creativo, se puede infiltrar en sus aberraciones personales, en sus convicciones morales, en sus convicciones de creencias personales y puede hacer un choque con tu propio mundo. Entonces puede que una persona en un momento te diga, hombre, yo personalmente no haría eso, eso hay que tener mucho cuidado. Uno no Ujú. puede ser tampoco tan cabra loca en el mundo, uno tiene que tener unas normas, uno tiene que tener un respeto por la sociedad. Te cagaron la vida. Respeto hacia quién y respeto por qué. ¿Por qué? O sea, yo pienso que lo que uno haga no debe tener respeto hacia nadie. Debe tener respeto hacia los personajes con los que uno trabaje, hacia los principios estéticos de uno, pero hacia nadie más. Yo no tengo que darle explicaciones, ni tengo que estar generando adeptos a mi trabajo, ni generando un grupo de fans a mi trabajo. Me importa un pepino. O sea, yo pienso que uno debe crear. Si hay personas que se identifican, que les gusta, es un paseo completamente distinto, pero no caer en la trampa de la aprobación, que eso es un abismo sin fin. Yo tuve la oportunidad de ver tu exposición en París, la exposición ¿cómo se llamó la exposición? La que hiciste con los personajes El de la Karma calle, Sutra. que creo que fue el Kama Sutra, que fue muy impactante en Medellín, pero a mí me sorprendió mucho en París la actitud de la gente, ¿no? Quizás de mente muy abierta, de una admiración realmente por la historia y la imagen que veían ahí. Además que era una sensación muy interesante porque era entrar a un apartamento y encontrarse con todas tus obras ahí. Entonces era muy impactante. Yo creo que, bueno, afirmar es muy complejo, pero las sociedades, realmente nuestra sociedad como tal, ¿crees que cercena mucho esa parte creativa de conceptualización? ¿Cómo escaparse a eso? O sea, tendrías que ser totalmente disruptivo. Pero la religión, el matriarcado que vive en nuestra sociedad, ah, ¿cómo apartarse, poder apartarse de esos valores? Poder aislarse completamente es fácil para llegar a un concepto, porque digamos que tú lo has logrado con muchos años, pero un Mira, chico que mira, quiere creer, mira, Oscar, yo pienso que si vos no necesitas de lo que estás haciendo para vivir, tenés un factor ganado, un factor a favor tuyo, porque podés expresarte más libremente sin esperar si lo que vos estás haciendo
está siendo un producto consumible o no. Eso te da un grado de libertad, uno saber, hombre, hay personas que tienen una estética muy dada a lo que se está vendiendo. Si el mercado está comprando limones y vos estás haciendo creativamente limones, obviamente vas a entrar en un engranaje súper atractivo, pero que eso te puede ir prostituyendo. Porque si vos decís, es lo mismo que pasa en las redes, cuando la gente empieza a tener un fenómeno de que se deprimen, cuando una fotografía no tiene likes, hay personas que están mirando estadísticamente esto por qué no tiene like y esto sí. Entonces, vamos, esto es lo que le gusta más a la gente. Y tenemos hay personas que tienen una mente tan absolutamente floja que lo que empiece a gustar es lo que empieza a marcar el camino de desarrollo creativo y artístico. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A uno hacer algo para que alguien esté a favor de lo que vos estás haciendo o vos estás sintiendo una necesidad creativa de plasmar y demostrar algo para vos mismo o cuál es el cuento. Yo a veces he pensado que el motor de necesidad de expresión artística es tan grande que llegaría a la pregunta es ¿por qué hay que mostrarlo? ¿Por qué hay que mostrar lo que vos haces? Si la necesidad es de crear como tal, que es un placer abominable, es un placer demasiado grande, a veces ese placer de la creación es como llegar a la cima de lo que vos estás trabajando. Yo tengo una historia y no me cansaré de contarla. En un comienzo mío de la fotografía llegué a un punto en que montaba un rollo de 36 fotografías en mi cámara, lo terminaba, lo sacaba y lo botaba. Pronto. Ni siquiera lo veía, ni siquiera lo revelaba. Cumplía mi objetivo. Es a veces uno copiar las fotografías es como uno tener un archivo de orgasmos, por Dios, es como uno tener un archivo de todos los orgasmos que ha tenido en su vida catalogados y mostrables. ¿Para qué? A veces el mismo hecho de hacer, el acto creativo de hacer, te colma de tal éxtasis que a veces la materializada es algo, yo pienso, que egocentrista. La gente va a decir, antes uno para qué está haciendo cosas. O la gente que trabaja mucho dice, vos no tenés hijos, entonces vos a quién le vas a dejar por lo que vos has trabajado toda la vida. Egocentrismo, ego, es como una herencia de algo. Yo pensaría que uno no debería mostrar nada. He pensado en eso. Yo pensaría que uno debería es hacer y hacer. En mi trabajo personal, Oscar, yo diría que conozco un 40% de mi archivo de negativos, porque a veces voy más concentrado en hacer que en copiar, que en mostrarme a mí mismo como quedó. Entonces yo sé que yo tomo una idea hoy, revelo el negativo, archivo el negativo y sigo con lo que viene. Yo ya sé que algo de ahí está en el archivo, alguna idea está ahí. Entonces a veces en esta época, por ejemplo, de cuarentena, me ha servido mucho para mirar a veces archivo porque me voy a meter a arreglar al laboratorio. Entonces digo, como no he tenido modelos a mi alcance y mi trabajo básicamente, mi mayor interés en este momento es fotografiar el ser humano, entonces yo no tengo a nadie que me interese aquí dentro de mi estética, dentro de mis prototipos de modelos. Entonces yo no tengo acá indigentes, yo no tengo acá el flacuchento, yo no tengo acá un personaje con el que yo quiera hacer alguna cosa. Entonces me he dedicado mucho a ver los trabajos que he hecho antes, que no los he mirado, y me ha parecido supremamente buena la experiencia, porque yo a veces he tomado hace un año, por ejemplo, un proyecto que lo hice con cierta mesura, con cierta dedicación, con cierta cosa, pero nunca lo ensamblé, nunca lo armé, tenía las fichas ahí. Y a veces en esos momentos de calma, de ver el trabajo que hoy en día he tenido esa oportunidad, he ensamblado obras y he creado obras de lo ya existente, de trabajos que yo decía, uy, yo hace posiblemente 2 años no entendía muy bien por qué estaba haciendo esto,
pero sí lo hacía de una forma en que hoy en día pude ensamblar una obra. O sea, no me faltó el material para decir, uy, no, esta foto que me tomé aquella es la puerta de entrada. No, estamos hablando de que eran obras terminadas, reveladas y archivadas. Entonces, a veces los archivos de negativos es como el mismo ser, es como el mismo artista. Déjenlos reposar un tiempo que luego uno va a entender por qué uno hace ciertas cosas. El por qué que en un momento no tenía una explicación, hoy ya lo empieza a tener, porque somos seres completamente en movimiento a nivel mental. Entonces, a veces lo que hicimos hace 2 años, hoy tenemos otro procesamiento mental para ver esas imágenes de una forma muy distinta. Entonces, eso es muy bueno, pero mientras uno esté con el motor creativo, cree, tome fotos y tome fotos. Después llegará el momento de bloqueos mentales y se dedica uno a copiar, se dedica uno a procesar. Pero mientras uno tenga la chispa de hacer, haga, haga y haga. Eso hago yo y me funciona muy bien. A veces estoy en una idea y no la alcanzo a terminar porque tengo 3 ideas encima ya que me estaban acosando, que iba a arrancar con mi idea rápida y algunas de ellas se mueren porque no las atendieron. Es como un paciente en urgencias que llega y hay mucha gente ahí, a veces, hombre, te moriste porque no hubo la intervención médica. Hay ideas que se le mueren a uno porque uno no las atendió inmediatamente cuando era. Entonces, ahí quedan flotantes. Eso no es que se mueran, sino que hay que esperar otra vez que surja. Pero ¿cómo poder entender si una idea te lleva a conceptualizar una imagen? Y como decías ahora, pude armar o una exposición o armar una obra completa. ¿Cómo entender cuándo es el principio de una idea y de pronto cuándo sientes que, Mira, wow, te lo voy a explicar. necesité esta pandemia para llegar? Mira, has hablado, por ejemplo, en la exposición en París que se llama el Karma Sutra. Es un karma, Karma Sutra, así es. exactamente. Por ejemplo, ¿cómo conceptualicé eso? Estaba en el campo a las 6 de la mañana. Yo soy un ser diurno, no soy nocturno, diurno. Entonces amo el amanecer y estaba sentado en una piedra en el bosque en un estado contemplativo y empecé a visualizar lo que fue la primera imagen que hice. Empecé a visualizar a una persona discapacitada, un mocho de piernas que se lo estaban mamando, con una mujer arrodillada y se lo estaban mamando. Entonces, cuando esa idea me llega, yo la empiezo a ver, no es que yo empiece a maquinar, ve, quiero una idea original, no, empecé a fantasear con eso, empecé a visualizar eso. El secreto mío es no obstaculizar el pensamiento, déjelo que fluya. Entonces yo seguí viendo esa escena tan hermosa que estaba al frente mío y la veía tan palpable, tan así que no aguanté 8 días para estarla haciendo exactamente igual. Entonces, por ejemplo, ahí uno dice, uy, acabo de tocar la puerta de un proyecto. Entonces empiezo a trabajar el tema de discapacitados porque el personaje que viene un discapacitado empieza a tener entonces ya la mente está completamente picada por algo. Entonces hay que esperar, ya empieza un bombardeo total. Uno no puede acosar a nadie ni a nada. Uno tiene que esperar. Uno tiene que esperar el momento oportuno. Un león en el Serengeti no está ahí, vení, no, espere, con calma, espere que esté la presa perfecta para atacar. Las ideas son así. Entonces, lo complicado es llegar a la primera. Y complicado es la paciencia que hay que tener para llegar a la primera, porque una vez uno haga la primera fotografía y tú sientas una reacción positiva y mi manera de convivir con ella es, yo copio la fotografía y la pego en mi laboratorio en un corcho, por ahí, en cualquier cosa, y convivo con ella, o la monto en el carro y la pongo al lado de la palanca de cambio y la estoy mirando en medio del semáforo. Si esa imagen a los 8 días todavía está viva y me excita, quiere decir que pasó como el filtro de que es un proyecto viable para hacerlo, porque yo pienso que en las mentes creativas la montaña rusa emocional
y egocentrista es altísima. Uno un día dice que es un genio, al otro día dice que es un huevón, al un día dice que llegó a una imagen completamente magistral y la ve al otro día y uno dice, qué ridículo es de imagen. Entonces es una lucha permanente de qué idea se deja entrar y qué idea no. A mí me encanta, por ejemplo, cuando voy a mercar rollos, entonces trato de surtirme, de siempre estar con material en mi casa, pero siempre me hago la pregunta que me parece bellísima. Una caja de rollos, digo, ¿qué ir a ver acá? Que no tengo ni idea. Es qué voy a plasmar en este pedazo de gelatina de plata sensible a la luz, que en este momento no se me ocurre absolutamente nada. Entonces son rollos vírgenes esperando ser pintados por luz con una idea que tú un mes antes no tenías ni idea que iba a haber. Y la calma de esperar es fundamental. O sea, cuando vos estás sin ideas, tranquilo. O sea, es que yo puedo pasar 8 meses sin que se me ocurra absolutamente nada. No tengo ni idea qué voy a hacer, pero tampoco pienso en eso. Sé que estoy pasivo a nivel creativo, sé que estoy sin ningún tipo de idea, pero espere. Algo se está maquinando, algo se va a cocinar, hay que esperar. Y la forma de uno ver que esas ideas se están aproximando es cuando uno empieza a recibir esos flachazos mentales de imágenes irracionales que no se pueden tratar de coger, no se pueden tratar de racionalizar porque se desaparecen. Entonces uno empieza a ver casi a nivel de fantasía, de cosas, uno empieza a ver como... Es muy trabajoso de explicar, pero yo sé que la gente que tiene algo de creatividad en la cabeza sabe yo de qué estoy hablando. Es a veces uno percibir algo y uno dice, uy, acaba de pasar algo por mi cabeza, pero no, ni le vi la forma, ni le vi el cuerpito a lo que pasó. Entonces, pero ya sé que está ahí rondando. Esas etapas son tormentosas y apasionantes. A veces llegan a medianoche, a veces uno llega a medianoche y, ¡prum! Y llega todo un bloque de ideas y llega todo un tema que uno a veces, yo no lo apunto porque yo soy muy partidario de cuando una idea nace, nació, no hay nada más que hacer. Repito una anécdota que escuché una vez que me encanta de Albert Einstein, que le preguntaron una vez, doctor, ¿usted cuando tiene una idea, dónde la apunta? Pues cuando yo tengo una idea no hay que apuntarla porque ya nació. Esa idea ya no se puede desaparecer. Que uno la bocetee por payaso, por darle pues como la apariencia de los libros que uno ha visto de la Magnum, que es la hoja de contactos con el rayón así improvisado y la X y todo el cuento, como hacer una estética de la creatividad o el boceto previo. Pues hágalo, pero eso no sirve de nada, eso no sirve absolutamente para nada. La idea cuando está, está. Y la idea cuando está, si la quiere uno contar a alguien, cuéntesela. Nadie te puede robar tus ideas. Puede que se aproximen a plagiarte algo, pero ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué te están robando? Nada. Se están robando ellos mismos, pero a uno jamás se le van a robar nada. Entonces, como decía Tarantino pasando creo que un guión a los artistas se filtró en las redes su guión de la película y le dijo a la humanidad, tengo 10 guiones más haciendo fila. La humanidad, un poquitico alineado también, la humanidad se pierde de ver esta película, pero ya se Pero filtró y haré se nueve pasó. más. Ah, ahí viene Haré ahí nueve viene la que más. sigue, sí. Entonces, hay mucha gente, Oscar, que le pregunta a uno, bueno, cuando vos cómo haces para convencer a tu gente, vos por qué trabajas con indigentes, vos por qué abordás ese tipo de cosas. A veces tanta preguntadera lo meten a uno en un campo que yo soy muy esquivo, es a pensar. A mí me aterra pensar, a mí me aterra racionalizar las cosas. A mí me gusta hacer lo más primario que se pueda. Los raciocinios,
A veces cuando alguien, por ejemplo, en términos galerísticos, ven un trabajo de uno, ven una fotografía y le dice, sí, envíamela y me envías escrito el racional de la obra. Yo digo, pues, ¿cuál racional? Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué, ya no, a lo Tarantino, ya no sos digno de Ya que se lo perdió. profundicemos más en el trabajo, porque es que ¿cuál racional? No estás viendo el racional acá, mira la imagen y aporta vos tu racional. Entonces a veces el arte se ha convertido, Oscar, en unos portafolios de un capítulo casi empastado para explicar el por qué hiciste una raya, el por qué está eso, el por qué hay que explicar todo. El ser humano tiene una prepotencia explicativa de necesidad de que te digan cuál es la génesis de todo. Vení que acá está el artista, explícanos. Puta, ¿qué te va a explicar? Te puedo explicar más o menos un desarrollo ahí para que quedes tranquilo. Pero, pero, pero lo bacano del arte es que vos te estás enfrentando a un estímulo, igual como te enfrentas a un estímulo no plasmado en ningún tipo de soporte. Vos estás reaccionando, una obra es igual, estás reaccionando a un paisaje ya materializado en algo, pero reaccione dentro de su estructura psicológica, emocional, educativa, mojigata, perversa, reaccione con eso, pero no lo trate de entender, De racionalizar. de racionalizar y de quitar la palabra que la debemos quitar, interesante. La palabra interesante es una trampa del ser humano. Es la forma más fácil de salirse ante cualquier estímulo que vos no querés comprometerte y decir, me parece una mierda o me parece que no entiendo absolutamente nada. Muy interesante, hombre, la imagen que mostraste. ¿Qué dijo ahí? ¿Quién entiende interesante es qué? Una mierda, maravilloso. Entonces, cuando uno vaya a crear, por eso, someterse a tanto juicio que te digan, está interesante, hombre, seguile por ahí, que yo creo que por ahí vas muy bien. Va a llegar lejos. Seguí por ahí, que puta, qué Pero, prepotencia pero alguien que diga eso, y que seguí por ahí, que ahí vas bien. ¿Qué es eso, por Dios? por eso has insistido mucho en el tema de hacer, o sea, de, 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 de coger la cámara y salir a hacer las fotos que pronto te están tocando, que te están llegando a tu mente y lo has enlazado con la perversión. O sea, por qué el hacer y la perversión, digamos, tan unidos? ¿Por el tema personal o porque quizás ahí hay la oportunidad de ver lo que nuestra sociedad de pronto nos bloquea más allá? Obviamente no quiere decir que lo perverso sea malo, aquí no es un tema de juzgar, sino quizás las perversiones internas, como lo dices, y esos pensamientos que a veces nos llegan y que de pronto hasta nos puede dar pena a ellos mismos, pero que quizás ahí hay una oportunidad de hacer cosas. O sea, hay que entender la palabra perversión. La palabra perversión, como tú lo dices, no es una cosa macabra, sino la palabra perversión me refiero yo y puedo estar siendo mal utilizada para un concepto es deje que afloren las cosas no racionales. Deje que estén Las ahí. Las internas. cositas que no han pasado por el filtro destructor de la sociedad, déjelas que salgan y déjelas que conozcan un poquitico de la luz del día. No mate el niño antes de que nazca. No mate la emoción y la cosa porque está acá ya no empezás a cuestionar. A mí me da mucha risa, por ejemplo, el trabajo mío, el trabajo personal mío es una cosa muy tenaz porque de 10 que lo ven, 8 se vomitan con ese trabajo y dicen, qué horror. O sea, no, vos estás enfermo, vos qué cosa tan pesada, yo no sería capaz de tener eso. Y por ejemplo, los coleccionistas de arte que me compran el trabajo a mí, a veces se ven entorpecidos por mis grandes enemigas, que son las esposas de los coleccionistas. Entonces, a veces la famosa palabra de decir, ve, a mí me gusta mucho eso, pero yo no sería capaz de colgar eso en De la sala de mi ponerlo casa. exacto. Yo no sería capaz de tener una foto de esas en la sala de mi casa, pues. Y me gusta mucho, pero no sería capaz.
Nada menos ahora en esta cuarentena creé una obra que se titula así, Desnudos para colgar en la sala de la casa. Van a ser desnudos que yo creo que van a pasar el filtro de las señoras y de la gente que se empieza a cuestionar y que los coleccionistas iba a hacer una sátira, ya la ensamblé y hasta el momento lleva ya una semana que me ha gustado, yo creo que va a durar Ya la está pasando el construcción y va filtro. a pasar ese filtro de tiempo, pero hombre, cuando uno, el permiso, es que la palabra permiso es muy peligrosa. Cuando le tenés que pedir permiso a tu pareja para hacer algo, permiso a tu pareja para colgar algo en la sala de tu casa, permiso para... Puta, ¿en dónde estás parado? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? O sea, ¿en dónde estás viviendo y con quién estás viviendo? Entonces, el filtro, exactamente eso que le pasa a los coleccionistas de arte o a la gente que no tiene las huevas de colgar lo que le gusta en la casa porque tiene que hacer un consenso, casi como hace un producto publicitario, un famoso focus group, que es lo más peligroso, esos grupos donde todo el mundo opina. Y dice, sí, hagámoslo, no lo hagamos, colguémoslo, no lo colgues, todo el cuento. Puta, la obra ya pobrecita ya entró en un terreno donde no puede convivir, donde no puede estar. Yo tengo un coleccionista de arte aquí en Medellín que me ha comprado muchas obras y una de ellas se la tuvo que llevar para su guarida, que era una oficinita ahí de mala muerte, y porque dijo, no pasó el filtro de ponerla en mi casa, que el hombre vive en un palacio, en un penthouse, que parece un museo. Pero se la llevó para una oficina donde él vive su día a día. Dijo, no, hermano, esta obra imposible fue ponerla en la casa. Te la compro, pero la pongo en mi guarida, en donde yo la pueda ver y que no me jodan tanto. Eso es placer por lo que uno hace, pero eso mismo pasa y ese ejemplo, Oscar, está dado en la mente creativa. Cuando vos estás creando y vos estás pensando a quién le va a gustar, a quién vas a convencer, a qué galerista se va a someter a mostrar tu trabajo. Y si ese galerista va a vender o no va a vender, que es otro filtro. Entonces ya estás en un terreno que yo diría entraste en arenas movedizas en términos creativos. Haga y cuando esté finalizada la obra, muéstrela. Si la despedazan, la está despedazando muchas psicologías. No tiene nada que ver con la obra que hiciste. Tu obra es tu obra. Lo que opine la gente de tu obra no tiene nada que ver con la obra misma. O sea, un árbol es un árbol. Yo no, el juicio que yo tenga de un árbol no cambia el árbol. El árbol es, y ya. Vos lo puedes dar el calificativo de qué árbol tan bonito, qué árbol tan feo, qué árbol tan lucrativo económicamente. Le puedes dar cualquier calificativo, pero el árbol es completamente ajeno a eso. En el ¿Tú arte, sientes? en las ideas es exactamente igual. No cuestione una idea, la idea y no se deprima si gusta o no gusta. Para mí es tan peligroso el elogio como la crítica. Si a mí alguien me dice, no, hermano, vos sos un maestro, vos sos un putas, vos sos el dios de la fotografía, es lo mismo que el que me dice, vos sos un perverso, vos sos un hijo de puta, vos sos un enfermo en la cabeza haciendo eso. Están en categorías completamente iguales, porque no tienen nada que ver conmigo, tienen que ver con ellos. El arte se mira es a través de una enfermedad o una estructura psíquica determinada. Entonces, por eso el arte tiene juicios de valor. Lo está teniendo es quien la está observando. Y algunos críticos lo apuntan. Y la gente entonces se va por ese río. Ah, no, este man es un berraco porque ya salió en esto, ya le compró aquel, tal, eso le va yendo. Es un tema de mercadeo. Nada de eso tiene que ver con la creatividad. Hay que alejarnos mucho de eso. En el tema que nos traía hoy de conceptualizar para llegar a historias, ¿tú sientes que faltan en nuestra sociedad específicamente, en nuestro país, en Colombia, eh, faltan muchas cosas por contar o por decir? Obviamente a todos le puede llegar una idea en la mente de hacerlo, pero ahorita que hablas del desnudo, ¿cuántas parejas
en este país quisieran haber tenido o haberse hecho o hacerse un desnudo juntos y tenerlo ahí en su casa y no lo ponen porque se morirían de la vergüenza frente al mundo, distinto a Yoko Ono eh, eh, como tal. Pero por qué, digamos, existe esa limitación? ¿Hasta dónde pueden llegar las historias? ¿Hasta dónde podemos contarlas? ¿Y cuántas historias crees que todavía hay por decir o por contar? ¿O Es que la, es que eso la, depende de... es que yo diría que la pregunta es por qué hay que contar historias. O sea, ¿qué necesidad hay de contarlas? Pero si vos la querés hacer, uno tiene que partir de algo muy básico. Es mucho más fácil no hacer nada, no hacer ni mierda, es mucho más fácil que hacer. O sea, hacer implica un desgaste energético mayor a no hacer nada. Entonces, uno también estar solamente con las ideas puede tener un placer creativo de no ejecutarlas, como decía ahorita. Pero a veces el hecho de plasmarlas es como la terminación de eso. Yo pensaría que aquí faltan muchas cosas por ver y mucha gente que tiene el talento y que no se atreve a plasmarlo porque tiene miedo a que la gente se lo critique. A mí me encantó un comentario hoy que me hizo alguien con una fotografía. Eh, Ojalá me pudiera acordar de las palabras exactas, pero me decía, me encanta tu trabajo y vos me has desbloqueado mucho a poder fotografiar los cuerpos masculinos con la vergadura, huevón. O sea, qué belleza de comentario. O sea, es como un destaparse completamente y decir, puta, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no he hecho eso si es lo que me gusta hacer? ¿Por qué? Porque es que estamos sometidos al qué dirán. Entonces, muchas cosas y muchos proyectos por hacerse están, pero el problema es la preguntadera, el problema es la necesidad de aprobación. Si nosotros tuviéramos departamentos abiertos y manejados por la alcaldía que se llamen oficinas de necesidad de aprobación, para quitarte esa huevonada, yo creo que la humanidad sería mucho más fluida, sería mucho más abierta. Es como la diferencia entre vos nacer con un whisky en la cabeza o sin un whisky en la cabeza. Son dos universos completamente distintos. Un whisky te desinhibe, te bloquea mucho. Fíjate que por eso hay alcohólicos, porque es que uno toma algo, inmediatamente uno entra en otro estado de desinhibición, donde la gente dice, no, no, la cagaste mal, dijiste lo que no era, hiciste, no, no, ¿por qué dijiste eso? No, vos no podés entrar en esta euforia porque te van a, no, no, quédate callado. Eso a nivel creativo es exactamente igual. Esa presión, esa presión de no hagas, no mostres, no hagas aquello que te pueden pues meter a la cárcel, te puede, o sea, obviamente hay que tener algunas leyes sociales que lo castran a uno de entrada, pero hay que tratar de no pararle tantas bolas al que dirán y liberarse un poquitico. Y ahí, en realidad, uno sí puede decir que faltan muchos artistas por verse. Todo el mundo tiene un bagaje interior grandísimo, un bagaje de frustraciones emocionales, educativos. Hágalo, manifiéstelo por medio de su arte. Si pinta, píntela. Si toma fotos, tómale fotos a eso. Si hace escultura, plásmela una escultura. Y si escribe, escríbela. Pero hágalo si su necesidad es demostrar el trabajo. Y hágalo sin miedo. Andrés, como sabes, en Instagram, después de la primera hora, claro que tendremos una hora nomás, ya nos corta, pero ya vamos a cumplir una hora en esta conversación supremamente interesante. Yo creo que aquí hemos visto no solamente al fotógrafo, al artista, sino también al pensador. Eh, de alguna manera, ese pensador desinhibido, abierto, franco, sincero, que a todos nos toca, a quienes nos gusta el arte, la fotografía y nos apasiona. Así que si se corta esta señal, ya saben que ahí vamos terminando, pero no nos cansaremos de escuchar a Andrés, que siempre dice cosas muy interesantes. Muchas preguntas se quedaron ahí en el tintero. Pudiéramos seguir de largo o hacer otra conversación así como estas,
pero realmente muchas gracias por estos mensajes tan valiosos, por lo que has dicho, porque esas reflexiones hacen falta. Escuchar, hace falta escuchar al otro, sentirlo, verlo, tener pensamientos abiertos, como manifiestan. No todos lo dicen de esa manera. A veces cuidamos demasiado lo que decimos. Y esa honestidad y sinceridad yo creo que es muy valiosa para nuestra profesión y para el mundo en general, para el arte. Así que muchas gracias. No sé si tienes un último mensaje en este ratico que hemos conversado en los live de Cámara Lúcida de Andrés Sierra Siger como tal. No, yo diría que en rematar con la frase, la creatividad y el miedo no se deben conocer. Son enemigos y manténganlos separados. Cree y después sométalo a la jauría de la sociedad para que lo destruyan o para que lo alaben. Pero durante el proceso creativo, calladito, hágalo, sin que lo jodan, sin que lo juzguen y sin que lo limiten. Yo diría que ese es mi gran consejo y mi reflexión a nivel de conceptualización de una idea. Andrés, muchísimas gracias. Yo creo que para todos quienes nos han visto, que ahorita te mando el pantallazo de cuántas personas pasaron por aquí, pero tuvimos casi 80 personas permanentemente en un auditorio. Ha sido realmente espectacular oírte. Son palabras muy profundas, muy honestas, muy sinceras y que va más allá del artista y del fotógrafo. Como te digo, de alguien que tiene claro su pensamiento y que compartirlo realmente es valioso para todos nosotros. Así que muchas gracias. Hoy tengo una camiseta que dice gratitud a ti por aceptar esta invitación, gratitud por todos los que nos están cuidando en este momento y Oscar, que espero mira, que pronto nos superemos. aprovecho, estoy voy a arrancar un canal de YouTube como para ese tipo de cosas. Dilo. Sí. Pero mañana vamos a arrancar vamos a tener por ahí tres programas no, tres videos muy claros a nivel técnico, de qué cámara comprar, todo el cuento, pero después la idea es ir profundizando, poder ir hablando de ¿Cuál va a ser el cosas. canal? Sí, como un desahogo que yo pueda tener. ¿Cómo se llama? Andrés Sierra Sigues, va a estar ahí, creo. Yo sé que yo Entonces, soy. todos a seguir en YouTube, Andrés Sierra Sigue, a ver el canal donde nos va a enseñar mucho de fotografía. Ahí estaremos. Voy a hacer programas de pensar y de reflexionar acerca de ciertas cosas. Va a ser un canal, yo pienso que educativo y relajado, pues. Qué bueno. Yo creo que es una de las, bueno, tú tienes vocación de docente, así que ahí será yo creo que un beneficio para todos nosotros poderte oír y compartir tu conocimiento. Y lo mejor que podemos hacer hoy es compartir el conocimiento con tanta gente que quiere escuchar a personas que tienen pensamientos un poco más avanzados, evolucionados, o que ya llevamos un tiempo en este proceso de la vida. Y no, Así que y muchas Oscar, una gracias. cosa, no veten las cosas, no veten tantas cosas. Si en Instagram ven algo que no les gusta, no lo veten, déjelo pasar, que a otro puede que le guste, pero para que el arte y para que la estética pueda crecer y pueda como desarrollarse con identidad, no seamos como los sapos del colegio, ni seamos los que se cagan en la libertad de expresión bonita de la humanidad, en nada, no veten nada nunca. No entre o entre, no vaya a una película o entre, pero no trate de imponer su moralidad y sus limitaciones creativas y psicológicas y educacionales al resto de la gente porque nos privamos de cosas. Entonces, viva y deje vivir. Agua que no debe ver, déjala correr. Si no se la va a tomar, deje que corra para que otro la disfrute. ¿Cuáles son los temas los tres primeros temas de tu canal de YouTube? No, mira, un tema Si se nos corta, ya sabes que nos mira, un cortó, tema que pero atormenta mucho a la gente a veces cuando va a arrancar es como qué cámara compro. Obviamente voy a hablar todo de cámaras analógicas, yo lo digital y yo no somos amigos. No me identifico tanto y no me gusta lo digital, pero voy a hablar es básicamente lo que me gusta a mí, que nos es el quedan, laboratorio, la película, lo analógico. Entonces, el primero va a ser qué cámara comprar de rollo cuando yo nos quiera quedan, empezar. nos quedan 19 segundos a seguir el canal de YouTube de Andrés. El primero va a ser sobre qué cámara comprar. Andrés, nos quedan 10 segundos. Gracias a ti por este momento tan especial que hemos tenido esta tarde y lo vamos a publicar en nuestros canales de Facebook y YouTube. Un abrazo. Bueno,